Estamos hoy con Karina Rosa, una amiga de muchos años, ¿sí? Que, bueno, gentilmente y generosamente aceptó poder compartir este rato con nosotros, este intercambio. Eh, Karina es PhD en Pedagogía y Transformación Social, es profesora del Instituto Universitario Sofía de Florencia y también investigadora en la Escuela de Alta Formación de la Universidad de LUMSA de Roma, ¿no? Es colaboradora de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede y miembro del Comitato Promotor del Pacto Educativo Global, que es el motivo por el cual le hemos pedido a Karina que pudiéramos compartir en este rato, en este intercambio, algunas reflexiones vinculadas al Pacto Educativo Global en al menos 4 puntos que nos parecían interesantes como disparadores para la reflexión posterior, ¿no? En primer lugar, ¿cuáles son los puntos centrales que plantea el Pacto Educativo, ¿no? Y qué posibilidades y retos le presenta el contexto universitario de nuestras universidades, ¿no? En el sentido de ayudarnos a reflexionar sobre qué tipo de universidad y qué función estamos llamados a asumir frente a estos desafíos. Y frente a eso, bueno, cómo se reformula la responsabilidad social de las universidades frente a estos lineamientos e incluso cómo una metodología como el aprendizaje-servicio puede favorecer, potenciar estos cambios, estas transformaciones necesarias. Así que bueno, sin mucho preámbulo y en ámbito así de confianza que nos caracteriza, ¿sí? Te agradecemos, Karina, el tiempo disponible y bueno, te damos la palabra para que puedas ayudarnos a disparar algunas ideas, inspirar algunos pensamientos que después permitan que los distintos miembros de las universidades podamos iniciar un proceso de reflexión, de profundización, ¿no? De análisis crítico. Bien, gracias Daniela, gracias Constanza. Para mí es un gusto y un honor volver siempre a la Universidad Católica de Córdoba. Albergo recuerdos muy lindos. Entonces, sí, paso a hacer una presentación general de lo que está sucediendo con el Pacto Educativo Global. Yo lo presento desde el trabajo que estamos haciendo desde la Universidad LUMSA, desde la Escuela de Alta Formación Educar al Encuentro y a la Solidaridad, a la cual se le ha confiado este trabajo de coordinación científica y operativa del Pacto Educativo, que está en acto, lo estamos pensando y transitando, ¿no? Como realmente lo sentimos como un proceso, ¿no? Voy a compartir. Entonces, ahí se ve bien. Sí, exacto. Entonces, bueno, quizás como ya todos saben, con el mensaje para el lanzamiento del Pacto Educativo del 12 de septiembre de 2019, y a petición de representantes de la religión hebrea, el Papa Francisco convocó a Roma a los representantes de las principales religiones, a los exponentes de organismos internacionales, a instituciones humanitarias, científicas, pensadores, economistas, sociólogos, políticos, artistas y deportistas de todo el planeta para firmar un compromiso común orientado a la construcción de un pacto educativo global que nos llevara a construir la cultura del encuentro, ¿no? Que propone Papa Francisco. Este compromiso tenía que confluir en un evento público internacional en mayo del 2020 y por las circunstancias de la pandemia no pudo realizarse. A pesar de esto, el 15 de octubre se relanzó el Pacto Educativo Global y el Papa Francisco nos brindó un hermoso discurso que nosotros consideramos programático, con algunos puntos para comenzar a crear caminos que lo puedan implementar.
El Papa destaca las situaciones de emergencia y de desigualdad educativa que la pandemia ha descubierto e incrementado, junto con muchas otras deficiencias ya existentes. Utiliza una palabra muy fuerte. Antes se hablaba de emergencia, él habla de catástrofe educativa. Estamos frente a una catástrofe educativa ante 10 millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela debido a la crisis económica, aumentando la ya alarmante brecha educativa, ¿no? Con más de 250 millones de niños en edad escolar excluidos del sistema educativo. Se trata de una crisis global y por lo tanto hay que afrontarla en forma global, a través de una interdependencia planetaria. No se puede reducir a un solo ámbito o sector, requiere el compromiso de todos los actores de la sociedad y de todas las disciplinas. Y aquí sitúa la educación en la base por el poder de transformación que ésta tiene. De hecho, él frecuentemente dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la educación, ¿no? Considera la educación a la base para el cambio. Y en este discurso la define en un modo muy lindo, dice que la educación es un acto de esperanza, no considerado como un vano optimismo, sino como un acto de amor, un antídoto contra el individualismo, ¿no? En un momento en que la relación educativa podría estar afectada, amenazada. En la educación justamente vive la semilla de la esperanza, de una verdadera esperanza de paz, de belleza, de armonía social, que es lo que el mundo hoy requiere. Y subraya 3 elementos constitutivos: involucrar a todos los actores de la sociedad, escuchar el clamor de las nuevas generaciones y escuchar el clamor de la pobreza profunda y de nuestro sufriente planeta. Como respuesta para estos 3 grandes objetivos, propone un instrumento, justamente un pacto educativo global, que más necesario que nunca, se podría decir que es el kairos, no sé, el momento oportuno para hacerlo. Un pacto entre, con y por las nuevas generaciones que involucre a todos, ¿no? A la familia, a las comunidades, a las escuelas y universidades, a las instituciones, a las religiones, a los deportistas, artistas, los medios de comunicación, toda la humanidad, para que den testimonio de la promoción de estos valores, del cuidado, de la fraternidad, del diálogo. Varias veces el Papa hizo un llamado para reconstruir el pacto educativo, y casi siempre lo ha hecho vinculándolo a una cuestión de asumir la responsabilidad, es decir, se parte del principio de que la educación es tarea de todos, pero la hemos delegado a uno solo de los actores, ¿no? Los profesores, la escuela, la universidad. En cambio, él dice, hay que involucrar a todos. En este discurso nos dice que no se trata solo de un reparto de responsabilidades, sino que expresa los principios sobre los cuales tenemos que construir una alianza. Y propone 7 objetivos. Estos son 7 objetivos muy importantes que podemos considerar como 7 senderos, digamos, para poder concretizar el pacto educativo. Uno es la centralidad de la persona, poner al centro la persona con su dignidad. El segundo es el protagonismo de las nuevas generaciones. El tercero es la promoción de la mujer, sobre todo considerando la educación de las niñas y de las adolescentes. El cuarto es la responsabilidad de las familias en la educación y el vínculo, ¿no? El pacto entre la familia y la escuela. El quinto tiene que ver con la apertura y acogida a 360 grados, el tema de la inclusión. El sexto es renovar la economía y la política, y por lo tanto este pedido que hace hacia la escuela, a la universidad, de encontrar nuevos modos de enseñar la economía y la política. Y el séptimo tiene que ver con custodiar la casa común. Estos 7 objetivos caminan
sobre 5 áreas temáticas, 5 caminos. Estas áreas temáticas son la dignidad y los derechos humanos, la paz y la ciudadanía, la tecnología y la ecología integral, la fraternidad y el desarrollo, y las culturas y religiones. Todo esto yo ahora no explico cada uno porque hay material, se ha construido un instrumento, un Laboris, que inclusive se puede descargar, que tiene todos los contenidos, y para los objetivos se ha construido un vademecum que en estos días va a ser publicado y distribuido, un vademecum para las escuelas, de manera que cada objetivo, estos grandes objetivos, puedan ser declinados en objetivos específicos y en pistas de trabajo, sobre todo para las escuelas. En general se ha visto que los 7 objetivos podrían ser aplicados más en el área de las escuelas, y en cambio estas 5 temáticas más vinculadas a las universidades en un trabajo de investigación y acción. ¿Cuál es el tipo de universidad, justamente, que nosotros pensamos que puede dar respuesta a este trabajo del Pacto Educativo Global, y que justamente preguntaba Daniela al inicio? Yo creo que esto, digamos, el pacto educativo tiene mucho que ver con lo que ya Papa Francisco propuso en la Constitución Apostólica Veritatis Gaudium. Ya ahí habían de las pistas, líneas muy concretas que tienen mucho que ver con la actuación de este pacto educativo. Solo para repasarlo, decir que la Veritatis Gaudium se basa en estos 4 principios, ¿no? El primer principio, que es la mística del nosotros, ¿no? Que es esta, la Constitución Apostólica dice que la universidad tendría que ser como la levadura de la fraternidad universal, donde se respira y donde se pueden desarrollar todas estas competencias prosociales, ¿no? Que nos ayudan a mirar la grandeza del otro, del prójimo, a aprender a saber soportar, dice, los esfuerzos de la convivencia, el aprender a vivir juntos, ¿no? Y de ahí también, desde esta mirada de construcción del nosotros, un nosotros que no es cerrado, sino abierto a, sobre todo, quien está excluido. Y entonces, bueno, el imperativo de escuchar en el corazón y hacer resonar también en la mente el grito de los pobres, de la tierra, dando lugar a toda la dimensión social. Se habla en la Constitución Apostólica de una espiritualidad de la solidaridad global, ¿no? Centrada en esta mística del nosotros. El segundo principio es el diálogo a 360 grados, el diálogo en todos los ámbitos. Y habla del diálogo no como una mera actitud táctica, sino como un requisito intrínseco para tener una experiencia comunitaria de esta veritatis gaudium, de esta alegría de la verdad, ¿no? Y poder profundizar, entrar en este misterio de la verdad en el encuentro, ¿no? Siempre bajo esta idea de la cultura del encuentro. Profundizar el significado y todas las implicaciones prácticas, ¿no? A partir de estas sinergias que se abren en un auténtico encuentro con el otro. Entonces, una universidad que está abierta al diálogo intercultural, ¿no? A un diálogo con todas las culturas vitales, las culturas auténticas, y también que favorece el diálogo ecuménico e interreligioso. También con las personas que tienen otras convicciones religiosas o humanísticas. Por eso se habla de un diálogo a 360 grados.
El tercer punto es la interdisciplina y la transdisciplinariedad, como este principio vital e intelectual de la unidad del conocimiento que respeta después las expresiones de cada disciplina, y la transdisciplina, que es justamente esto que emerge del encuentro entre las disciplinas, que es todo un desafío, lo estamos experimentando y descubriendo. Y la cuarta es la urgente necesidad de construir redes, redes entre las diferentes instituciones en todas partes del mundo, activando sinergias entre las distintas instituciones académicas, diferentes países, justamente también algún llamado a la Universidad Católica a entrar en diálogo con la universidad pública o con otras universidades de otras religiones, dando vida a centros de investigación especializados, orientados a estudiar los problemas que afectan hoy a la humanidad para proponer caminos oportunos y realistas de resolución. El Pacto Educativo Global se basa justamente en estos 4 principios. Una cosa, pero muy específica, que estamos viendo que surge del Pacto Educativo Global, cuando nos dicen, pero bueno, ¿qué es lo que agrega, ¿no? De lo que ya estamos haciendo? Lo estamos reflexionando, decimos, bueno, ¿qué es lo que quiere el Papa? Nosotros hay que recordar que el Papa dice que el pacto educativo está roto. Dice roto y muy roto, ¿no? Y por lo tanto tenemos que descubrir las vías para reconstruirlo. Hay que reconstruir el tejido relacional, y nosotros estamos viendo también a nivel de investigación que la unidad mínima de este tejido relacional es lo que llamamos el entre. Es decir, el puente, los vínculos. O sea, el entre es lo que sucede en ese ámbito que está fuera de nuestra propia realidad institucional y que descubrimos solo en el encuentro con el otro, lo que sucede entre mi institución y el otro, ¿no? Es ese espacio que llamamos entre, es un espacio que nos trasciende institucionalmente y que, si hacemos una buena experiencia, es generativo, creativo de una nueva realidad. O sea, transforma a las instituciones involucradas, añade valor a cada una de ellos y crea algo nuevo. Nosotros estamos tratando de descubrir justamente qué cosa puede llegar a nacer de este encuentro, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los entre posibles? Los vínculos entre las instituciones educativas, entre la escuela y la universidad, entre la educación formal y la educación no formal, entre la teoría y la práctica, entre las diferentes generaciones, entre los diferentes actores de la sociedad, entre las culturas y las religiones, y entre las culturas, como decía, entre las disciplinas, como decíamos antes, con el tema interdisciplinar. En base a eso, bueno, es que en base a estos 7 objetivos, los 5 temas y estos entre, es que estamos tejiendo una red, esta construcción de pactos a nivel local y global, para dar vida a proyectos educativos innovadores, creativos, que valoricen, o sea, también poniendo justamente mucho énfasis en la construcción de pactos locales, para poder valorizar también las culturas locales, y bueno, que lleve también como resultado a formar personas maduras, que sepan construir una sociedad más fraterna. En este sentido, y para sostener este camino, estamos invitados todos a compartir los proyectos a través de las diversas redes de comunicación y de cooperación. La Congregación para la Educación Católica en este momento está recogiendo experiencias, buenas prácticas, que se pueden hacer llegar al sitio web del Global Compact on Education.
Y justamente con la Escuela de Alta Formación, en este momento estamos recogiendo y analizando buenas prácticas que provienen de diferentes áreas geográficas, religiosas, sociales y culturales. En este momento hemos recogido 72 buenas prácticas, que es poquísimo justamente, pero al menos que es una primera mirada muy internacional. Después, estas 5 áreas temáticas que hablábamos están construyendo, justamente pensamos que son caminos para las universidades, para hacer investigación y acción, y se están construyendo redes de universidades para poder profundizar cada uno de estos temas. La congregación ha nombrado a una universidad como coordinadora de esta red. Para Dignidad y Derechos Humanos, la University of Notre Dame de Estados Unidos, por el tema Paz y Ciudadanía, la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, por Tecnología y Ecología Integral, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, que sería la de la red latinoamericana, por Fraternidad y Cooperación, o en realidad Fraternidad y Desarrollo, la Universidad Católica del Sacro Cuore de Italia, Culturas y Religiones, la Universidad San Tomás de Manila, de Filipinas, y justamente la Coordinación y Secretaría Técnica a la Universidad LUMSA de Roma. ¿Cómo es la metodología de todo el trabajo que está llevando a cabo la congregación y justamente con EIS? Se están construyendo mesas de trabajo. Se han construido una mesa de entes, organizaciones, fundaciones. Por ejemplo, está constituido por la Cáritas, por algunos movimientos, algunas fundaciones, sobre todo que han aportado experiencias de educación no formal y que tienen una mirada global. Por otro lado, se está construyendo una mesa de redes de escuelas y por otra, justamente la de las universidades. Estas son las mesas de trabajo. Se está haciendo, como decía, una recogida de experiencias a nivel mundial y en este momento estamos utilizando a través del instrumento del webinar, provocando el encuentro entre la universidad y las experiencias que nos dan las escuelas y los entes, de modo que podemos comenzar a hacer un diálogo entre los entes con proyectos similares y una lectura que da la universidad. Por otro lado, prevemos estos fórum que pueda hacer dialogar entes, escuelas y universidades, o sea, los distintos entes, las distintas mesas. Y por otro lado, el trabajo de EIS, que es el observatorio de estos entes, ¿no? Lo que está sucediendo de los puentes, y hacer un monitoreo y evaluación. Prevemos que van a haber distintas etapas. En este momento estamos en la etapa de recogida de buenas prácticas, una segunda etapa de construcción de alianzas y una tercera que lleve a la transformación. Es decir, en este momento solamente estamos dando visibilidad a lo que ya existe. Después queremos que espontáneamente se pueda provocar el encuentro, la construcción de alianzas para poder dar un paso más en la acción conjunta. Este es un posible itinerario que pensamos de aquí a 5 años. Bueno, justamente en el 2020 el lanzamiento, la constitución de las mesas de organizaciones. Estamos en esta etapa de lectura de buenas prácticas, pensamos, ahora se están realizando estos webinars, pero pensamos en congresos internacionales y locales. En este momento hay realmente una explosión de acciones, eventos a nivel local que estamos tratando de recoger justamente a través de la plataforma del Global Compact on Education. Preveemos después esta etapa de construcción de alianzas y después pensamos en esto que llamamos polos educativos, es decir, seleccionar lugares geográficos donde pensamos que ya, digamos, estos organismos están trabajando juntos y está sucediendo algo.
digamos. Eh, o podemos provocar que suceda algo. Para pasar a una última etapa que prevé los proyectos concretos de transformación. Me preguntabas dónde se ubica el aprendizaje-servicio dentro del Pacto Educativo Global. Hay varias miradas. A ver, espontáneamente en las experiencias que están llegando, que nosotros hemos solicitado a través justamente de un cuestionario, la mayoría de las experiencias de aprendizaje-servicio han sido colocadas en el área de fraternidad y desarrollo, digamos, como área temática. Por un lado, podríamos decir así, justamente, que el aprendizaje-servicio podría promover esta área de fraternidad y desarrollo, aunque, digamos, las áreas de servicio se pueden desarrollar en las 5 áreas temáticas. Por otro lado, el aprendizaje-servicio también está vinculado con los 7 objetivos, pero digamos, especialmente me parece que puede dar un gran aporte en el protagonismo de las nuevas generaciones. Y por otro lado, pienso que puede aportar mucho como perspectiva pedagógica que abraza los centros. Pero una mirada más allá, y esto es muy, muy personal, yo pienso que el aprendizaje-servicio puede llegar a dar respuesta en otra mirada transversal que tiene el pacto educativo y que todavía no la hemos colocado en esta programación. Es decir, en el primer mensaje que dio el Papa en el 2019, él habla de 3 principios que nosotros decimos que son 3 ejes transversales. Él habla del coraje de un acto de valentía, ¿no? Él dice, la valentía de poner a la persona en el centro, la valentía de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, y la valentía de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad. Estos 3 principios para mí tienen mucho que ver con las 3 características programáticas típicas del aprendizaje-servicio, ¿no? Tiene que ver con el servicio a la comunidad, tiene que ver el poner a la persona al centro con el protagonismo de los estudiantes, y el invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad tiene mucho que ver con lo pedagógico, con el desarrollo de competencias. Para mí el aprendizaje-servicio es transversal a todo el proceso. Nosotros pensamos también desde este trabajo de investigación que pueden surgir, y nos interesa observar, cuáles son las líneas pedagógicas, las líneas didácticas que surgen, que están aplicando el pacto educativo, ¿no? Es decir, pensamos que todos estos entes, estas escuelas, estas universidades que adhieren al pacto educativo ya tienen metodologías que van a poner al servicio del pacto educativo. Y una de ellas pienso que es el aprendizaje-servicio, por excelencia, ¿no? Por lo tanto, para mí esto ya es una hipótesis, digamos, pero pienso que va a ser una metodología que da respuesta a nivel transversal a todo el pacto educativo. Y bueno, quisiera terminar con esta frase del discurso de lanzamiento del Pacto Educativo Global, donde Papa Francisco habla justamente sobre el servicio, y me gusta mucho cuando él dice que tenemos que dejarnos interpelar sobre la finalidad y los métodos a la luz de la cultura del encuentro, que nace de la cercanía, es decir, del tocar con las manos el sufrimiento, y que se logra solo cuando nos ponemos con actitud de respeto al servicio de los demás. Gracias.